Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ariam y el día de hoy vamos a realizar un maquillaje que está en tendencia. Se llama Siren Eyes, lo he visto muchísimo por TikTok. Este maquillaje hará que tengas una mirada mucho más alargada, mucho más sexy, más sensual. Así que empezamos con el video. Aquí ya tengo diseñadas mis cejitas, me realicé unas cejas orgánicas. Si desean un tutorial de cómo las realizo me lo dejan saber en los comentarios. Con una brocha plana y corrector, 1 o 2 tonos más claros que el color de mi piel, defino mis cejas y a su vez lo distribuyo en todo el párpado para así unificar el color y que el maquillaje nos dure mucho más tiempo. Una vez aplicado el corrector en el párpado, no se olviden de difuminarlo muy bien, ya sea con una esponjita o con una brochita. Con una brochita difuminadora aplicamos un tono marrón clarito en la esquina de nuestro ojo, arrastrándolo hacia afuera. Difuminamos bien y el exceso de producto lo llevamos hasta el inicio de nuestro ojo, con movimientos circulares. Esto le dará un efecto más alargado a nuestro ojito. Con un delineador negro trazamos una línea como si hiciéramos un delineado. Yo estoy usando el lápiz de Bisú, que es muy cremoso y corre con facilidad. Luego haremos otra línea desde donde termina el delineado hasta la tercera parte de nuestra cejita. Ahora que ya tenemos el gráfico, con una brochita angular vamos difuminando los bordes. Con una sombra negra saturamos el gráfico y lo definimos aún más. Conforme vamos saturando, también vamos difuminando. Aquí rellenamos el delineado únicamente hasta la mitad del ojo. De la misma forma lo hacemos en el párpado inferior. Ahora vamos a hacer el delineado en el lagrimal. Yo estoy utilizando la pomada de Inglot porque esa zona suele ser muy húmeda y necesitamos un producto que sea resistente al agua. Dibujamos un piquito continuando la línea superior de las pestañas. Debemos conectar el piquito con la línea superior de las pestañas. Con un delineador negro rellenamos la línea superior de las pestañas para que cuando nos ricemos y coloquemos las pestañas no se vean huequitos. Delineamos la línea de agua desde la mitad hasta la parte externa del ojo. Escogemos un tono marrón oscuro de nuestra paletita y la aplicamos en el delineado que ya hemos hecho y vamos difuminando poco a poco para que se vea como un esfumado. Asegúrense de usar brochas muy pequeñas para que puedan tener mayor precisión. En mi caso yo suelo tener muchas brochas de detalle porque mis ojos son muy pequeños y además tengo el párpado encapotado. Esto me ayuda a tener mayor control del maquillaje que me estoy realizando. Acuérdense siempre, brochas pequeñas, errores pequeños. Con un poquito de corrector pueden definir un poco más la línea del delineado. Con un iluminador iluminamos solamente la parte central de nuestro párpado y también el lagrimal. Rizamos nuestras pestañas. Luego aplicamos la máscara de pestañas en forma de zigzag.
No olviden aplicar también en las pestañas inferiores. Para este maquillaje vamos a usar la mitad de nuestras pestañas y lo vamos a aplicar en el extremo de nuestro ojo. Esto nos va a ayudar a que tengamos una mirada mucho más alargada y un ojo almendrado. Con mucha paciencia aplicamos las pestañas postizas y las unimos con nuestras pestañas. Aquí ya podemos notar la diferencia entre un ojo y el otro. Para prepararme el rostro, lo que yo aplico es una crema hidratante para piel grasa. Mi piel es grasa, sobre todo en la zona T. Luego utilizo un primer, que es un minimizador de poros, y lo aplico solamente en la zona T, que es donde tengo los poros más dilatados y donde segrego mayor grasa. Una vez preparada la piel, aplicamos la base poco a poco y lo extendemos con movimientos circulares, comenzando por la zona de las mejillas y hacia la parte exterior del rostro. Aplicamos un corrector 1 o 2 tonos más claros que el color de nuestra piel y lo colocamos en las zonas donde hay mayor iluminación en nuestro rostro, que es en la frente, en la nariz, en el mentón y también en la zona de las ojeras. Con una brochita kabuki difuminamos el corrector. Estas brochitas se caracterizan porque son de cabezal ancho, tienen el pelo muy tupido y además corto. Aplicamos el rubor en la zona más alta de nuestras mejillas en dirección hacia la sien. Con una base más oscura voy a realizar el contorno. Empiezo desde la sien hasta debajo del pómulo, justamente debajo del rubor. Difuminamos para que no quede una separación entre el contorno y el rubor. Para darle mayor estructura al rostro también aplicamos el contorno en la parte de la frente y en la mandíbula. Utilizamos el contorno en la zona de la nariz haciendo una línea desde el inicio de la ceja hasta aproximadamente la mitad de la nariz. Aplicamos también contorno debajo de la nariz. Esto dará un aspecto de nariz respingada. Con un polvo suelto translúcido sellamos todo el rostro. Para finalizar, delineamos nuestros labios y escogemos el labial que más nos guste. En este caso les recomiendo un labial color nude para que vaya acorde con el maquillaje que nos estamos realizando. Apliqué un poco de gloss solo en el centro de mis labios para darle volumen. Y este fue el resultado del maquillaje. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like y seguirme en mis redes. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao, chao!